Imagina que despiertas, no con el despertador. Despiertas de verdad. Es esa noche en la que el silencio pesa más que el ruido del día. Miras al techo y sientes que algo falta. No sabes qué, pero falta. Has hecho todo lo que se supone que debías hacer. Trabajaste, planeaste, te esforzaste, insististe. Y sin embargo, aquí estás, con el pecho apretado, con la sensación de que la vida está en otra parte, y tú estás aquí, en esta cama, varado. Los antiguos llamaban a esto el primer dardo, la primera flecha que la vida te lanza, el insomnio, la incertidumbre, el anhelo. Esa flecha duele, sí, pero no es la que te mata. Lo que te mata es el segundo dardo, el que te clavas tú mismo, ese que dice, no debería sentirme así, tengo que arreglarlo, tengo que hacer algo ya. Ese segundo dardo se llama interferencia, y sobre eso trata todo lo que viene ahora. Casi siempre creemos que preocuparse es una forma de responsabilidad, que angustiarnos por el futuro es hacer algo para protegerlo. Pero el taoísmo y el zen nos enseñan una verdad paradójica. La preocupación no es una herramienta, es una interferencia. Hoy te invito a descubrir el arte de no estorbar a tu propia vida. Bienvenidos a Dharma y Tao. Un hombre quería cruzar un río. Como no tenía bote, decidió que su espada serviría. La clavó en el agua con gran dignidad, como si estuviera inaugurando un monumento acuático, y empezó a remar con la solemnidad de un general en retirada. El río, imperturbable, siguió siendo río, ni se movió, ni se dio por aludido. Horas después, el hombre estaba agotado, empapado y convencido de que había descubierto la primera técnica marcial que solo derrota al que la practica. Miró al cielo y declaró con voz trágica: «El universo me sabotea». Un viejo pescador, que llevaba un buen rato disfrutando del espectáculo, como quien mira una nube con forma de pato, dijo: «No es sabotaje, señor. Es que el agua no entiende de espadas, y usted no entiende de soltar la orilla». El hombre lo miró, parpadeó 3 veces, y por un instante pareció iluminarse. O quizá solo tragó agua. Tú eres ese hombre. Yo fui ese hombre. Y este video es el pescador. La trampa de la urgencia, Wu Wei. En la China antigua, un joven discípulo se acercó a su maestro y le dijo: «Maestro, he estado meditando durante años y todavía no he alcanzado la iluminación. ¿Qué debo hacer?». El maestro lo miró con una ceja levantada y respondió: «Deja de intentarlo». El joven confundido replicó: «¿Pero entonces me quedo sin hacer nada?». Y el maestro sonrió: «Ah, ¿ves? Ahora estás intentando dejar de intentar. Eso también es interferir». Pobres discípulos, pobres de nosotros. Wu Wei no significa pasividad. No significa tirarte en el sofá a esperar que el universo te traiga el desayuno. Significa acción sin fricción. Significa dejar de empujar puertas que no son tuyas. Significa entender que el agua no se esfuerza por llegar al mar. Simplemente llega. Existe otro relato de la sabiduría del Tao que nos habla de un hombre que amaba su campo. Trabajaba duro, cuidaba cada semilla, pero tenía un enemigo invisible: la urgencia. Él no veía la vida, veía el resultado. Y cuando los brotes no crecían a su ritmo, cometió el error que todos cometemos: intentó ayudarlos. Cada mañana tiraba suavemente de los tallos hacia arriba, pensando que así crecerían más rápido.
Él no lo hacía por maldad, sino por miedo. Pero el Tao no responde a la prisa. Al tirar de la planta, lastimó la raíz. Al querer acelerar el tiempo, mató el proceso. Reflexión. ¿En qué área de tu vida estás tirando del tallo hoy? ¿En tu relación, en tu negocio, en la crianza de tus hijos? La urgencia es una violencia silenciosa. Cuando empujamos lo natural se cierra. La mente que tiembla, presencia y apego. Hay una palabra en el budismo Chan que me estremece cada vez que la pronuncio. Tanja, la sed, el deseo, la sed que nunca se sacia. Consigues un trabajo y la mente ya quiere un ascenso. Llega el amor y la mente ya tiene miedo de perderlo. Terminas un proyecto y la mente ya pregunta, ¿y ahora qué? La mente tiembla. Tiembla porque vive en un lugar que no existe, el futuro imaginado. Y sufre porque se aferra a otro lugar que tampoco existe, el pasado idealizado. Aquí es donde el Zen se encuentra con el Tao. Hay una diferencia sutil pero profunda entre la acción y la tensión. Cuenta la historia de un arquero perfecto. Su técnica era impecable hasta que apareció una recompensa. En el momento de soltar la flecha, ya no estaba viendo el blanco, estaba viendo el premio, y falló. El anciano que observaba dijo, antes disparaba con el Tao, ahora dispara con preocupación. Cuando el resultado se vuelve una obsesión, la mente tiembla. Y cuando la mente tiembla, la acción pierde precisión. El Zen nos enseña que el deseo obsesivo es una energía que asusta a lo que queremos atraer. Es como una mariposa. Si corres tras ella, huye. Pero si te vuelves la quietud misma, si dejas de perseguirla, la mariposa llega y se posa en tu hombro, no porque la hayas forzado, sino porque dejaste de asustarla. Hace siglos, un monje le preguntó a su maestro, ¿qué es la iluminación? El maestro respondió, ¿has comido? Sí, dijo el monje. Entonces lava tu cuenco. Eso es presencia. No hay iluminación en otro sitio. No hay lo que será. Solo hay este cuenco vacío, esta respiración, este momento en el que no tiemblas porque no necesitas que nada sea distinto. Eres el cielo, no las nubes. El rumbo del miedo, alineación. Cuando tienes miedo, todo tu cuerpo se orienta hacia el peligro. Es biológico, es sabio. Pero cuando el miedo se vuelve crónico, cuando vives orientado hacia lo que podría salir mal, dejas de remar. Te conviertes en ese hombre que clava la espada en el agua y se agota sin avanzar. El miedo no es tu enemigo, es una brújula rota. Te dice, por aquí no, ten cuidado. Pero tú no has venido a esta vida a tener cuidado. Has venido a alinearte con tu Dharma. A veces, el esfuerzo no es la solución, sino el problema. Imagina a un joven en una barca, remando con desesperación, peleando con la corriente, convencido de que su fuerza lo llevará más rápido a la otra orilla. Pero la barca no avanza recta, gira en círculos. El barquero en calma le dice, no estás remando hacia la orilla, estás remando hacia tu miedo. Cuando estás preocupado, haces fuerza sin centro. Te agotas, pero no avanzas. El agua no discute con la piedra, la rodea, la acaricia y la atraviesa con paciencia. El agua no se preocupa por llegar, simplemente es agua. Dharma no es destino, no está escrito en ningún sitio lo que va a ocurrirte. Dharma es alineación, es esa corriente subterránea que ya fluye dentro de ti antes de que aprendieras a dudar. Los maestros Tao lo llamaban el camino no tallado.
Apu. No tienes que abrir sendas a machetazos. Solo tienes que caminar por donde el bosque ya se ha abierto para ti. El miedo grita, la alineación susurra. Aprende a distinguir. En el canal tienes un video que puede ayudarte a no dudar. Wu Wei. El secreto para tomar decisiones sin esfuerzo. Sabiduría del Tao. La lluvia y la tierra. Acción correcta versus pasividad. Muchos confunden el soltar con la pasividad. Pero hay una diferencia vital entre rendirse y confiar. Piensa en el campesino que, en medio de una sequía, subía cada mañana a la montaña a gritarle al cielo que enviara lluvia. Estaba tan obsesionado con el resultado que abandonó sus campos. Dejó de cuidar sus animales porque, si no llovía, nada tenía sentido. Un monje zen lo miró y le preguntó: «Mientras gritas al cielo, ¿quién está regando la tierra?». Esta es la gran lección. Confiar en el tiempo de la vida no significa sentarse a esperar. Significa seguir caminando, seguir sembrando, seguir cuidando tu jardín. Aunque el cielo aún esté seco, la lluvia llegará cuando tenga que llegar. Tu única tarea es que, cuando la lluvia caiga, tu tierra esté lista para recibirla. Chuangzi, el viejo sabio de la sonrisa impertinente, escribió una vez algo que me hizo reír a carcajadas en medio de un retiro en silencio. Un hombre dispara una flecha. Si acierta, los demás aplauden. Si falla, le culpa al viento. Nos pasamos la vida así, disparando flechas a cosas que no podemos controlar y luego culpando al viento. Pero Chuangzi no se burla de nosotros, se ríe con nosotros. Nos está diciendo: suelta el arco, mira la lluvia, cae sin pedir permiso, mira la tierra, recibe sin exigir explicaciones. Acción correcta es regar la semilla, no tirar del brote para que crezca más rápido. Eso lo mata. Interferir es tirar del brote. Confiar es regar y esperar. Lo que es para ti no necesita que lo fuerces. Lo que no es para ti, aunque lo agarres con las dos manos, se escurre como agua entre los dedos. Y eso no es una pérdida. Eso es la vida, recordándote que solo puedes sostener lo que está alineado con tu centro. El mientras tanto, el regalo de la redirección. Este capítulo es un secreto. Pocos hablan de él. Cuando sueltas lo que no era, cuando dejas de insistir en esa puerta cerrada, entras en un espacio sagrado que los antiguos apenas nombraron. Es el mientras tanto. Ese intervalo entre lo que dejaste ir y lo que todavía no llega. Es un umbral, y la mayoría huye de él. Lo llena con ruido, con prisas, con nuevas urgencias. Pero en el Chan, ese umbral es el templo. Una mujer estéril, en una antigua leyenda taoísta, dejó de rezar para poder ser madre. Después de 20 años, se sentó junto al río y dijo: «Está bien, si no hay hijo, habrá río». En ese mientras tanto, mientras miraba el agua, se convirtió en la curandera más sabia de su aldea. No porque se resignó, sino porque se redirigió. Lo que llega cuando dejas de pedir no siempre es lo que esperabas. Casi siempre es mejor. El mientras tanto no es un castigo. Es el regalo que el Tao te da para que recuerdes quién eres cuando no tienes nada que demostrar. A veces la vida nos cambia el rumbo sin pedir permiso. Un giro brusco, una pérdida, una oportunidad inesperada, un cierre que se convierte en inicio. Quizás tú también has vivido una de esas redirecciones que en su momento dolieron o confundieron, pero que con el tiempo revelaron un sentido más profundo, una evolución silenciosa.
Si te nace, comparte tu experiencia en los comentarios. Lo que hoy has comprendido puede ser luz para quienes aún están en el mientras tanto, aprendiendo a confiar, a soltar, a dejarse llevar por el flujo que siempre sabe hacia dónde conducirnos. Hoy, antes de dormir, harás algo distinto. No planearás cómo será mañana. No repasarás lo que hiciste mal. Simplemente te sentarás, te llevarás la mano al pecho y recordarás estas palabras. Eres el cielo, no las nubes. Deja que la tormenta pase sin aferrarte a ella. Suelta lo que crees que debería ser y ama lo que ya está floreciendo. Lo que es para ti ya viene de camino. No necesita que salgas a buscarlo con una espada. Solo necesita que estés en casa cuando llegue, en tu centro, en tu calma, en tu cielo. Desde la mirada del Zen, el rechazo no es un castigo, es una redirección. Nosotros vemos la vida desde una ventana muy pequeña, pero la vida ve el panorama completo. Confía en el tiempo de la vida, no en tu calendario. Buda no se iluminó el primer día. Pasó años equivocándose y dudando. Pero no forzó la iluminación, se preparó para ella. Lo que es para ti tiene tu nombre escrito. No se lo llevará otro, no se perderá en el camino. Llegará con una claridad que te hará mirar atrás y decir: ahora entiendo por qué tuve que esperar. A partir de hoy, haz un experimento. Cuando sientas que el estrés o la ansiedad te empujan a forzar un resultado, detente, respira y repítete: cuidar es estar presente, controlar es estar tenso, yo elijo cuidar. Suelta el remo del miedo, deja de empujar el río, sigue remando, pero hazlo desde la presencia, no desde la urgencia. Respira, confía y simplemente sigue caminando. Haz algo conmigo ahora. Sella este compromiso contigo mismo, escribiendo en los comentarios una sola palabra: confío. No hace falta más. Es tu firma invisible, tu primer paso sin forzar. Y dime, ¿en qué momento de tu vida notaste que soltar el remo fue justo lo que necesitabas? Me encantará leerte. Gracias de corazón por haberme regalado tu atención hasta el final. En un mundo que corre sin parar, que te hayas detenido aquí es un acto de rebeldía silenciosa que valoro muchísimo. Si quieres seguir explorando esta forma de vivir, suscríbete y comparte este vídeo con alguien que esté agotado de empujar el río. Cuida, no controles y confía. Nos vemos pronto. Que el Tao te guíe con suavidad y dulzura.